Hola, soy Felipe Calzadilla. Les voy a mostrar cómo se corrige la prueba 1 detalle a detalle. En el primer ejercicio nos piden dos valores, el valor de esta fuente VG y el valor del voltaje de este resistor, que es V1. Se nos da el valor del voltaje de este resistor, que es V0. V0 es igual a 250 milivolts y el resistor es de 50 ohms. Entonces se puede despejar el valor de la corriente, que es igual a 5 miliamperes. Este resistor está en paralelo con otro de 12,5 ohms. Por ley de voltaje Kirchhoff sus voltajes son los mismos y su corriente se despeja y queda 20 miliamperes. Si le damos una dirección arbitraria a este nodo de acá, a la dirección de la corriente, vemos que la corriente que entra por acá es igual a la suma de las dos que acabamos de obtener. Con esto se puede despejar I2, que es el valor que controla esa fuente de ahí. El valor de I2 es de menos 0,5 miliamperes. I2 es la corriente que pasa por el resistor de 100 ohm. Y este voltaje, por ley de voltaje Kirchhoff, va a ser igual a V1. Entonces, al despejar el valor, nos da que el voltaje que pasa por ese resistor es de menos 50 milivolts, que por ley de voltaje Kirchhoff es igual a V1. Tenemos uno de los valores. También podemos despejar el valor de la corriente que pasa por el resistor de 25 ohms. Y al hacer el mismo procedimiento anterior, vemos que la corriente que entra es igual a la suma de las dos que se tendrán. Con esto se puede despejar V1. Cuando sacamos la corriente entonces que pasa por ahí, y eso es igual a menos 2 miliamperes. Aplicamos ley de corriente de Kirchhoff y podemos despejar I1, que es igual a 0,125 miliamperes. Por comodidad, dejemos que sea 125 microamperes. Y este I1 no solamente pasa por el valor de 10 ohm, también pasa por el de 40 porque es un bucle cerrado. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff para elementos en serie, sabemos que el valor VG de la fuente va a ser igual a la suma de estos dos resistores por la corriente I1. Al despejar, nos queda que el valor de la fuente es igual a 6,25 milivolts. En el segundo circuito nos piden tres datos entre los terminales A y B. La condición para trabajar es que no podemos hacer transformación de fuentes. El primer dato que nos piden es el voltaje equivalente de Thevenin. En este caso, vamos a asumir que R se comporta como un circuito abierto. Y para obtener el valor del voltaje entre los terminales A y B, hay que saber el valor de esta fuente de acá, que está controlada por I. Y es el valor de la corriente que pasa por el resistor de 100 ohm. Así que vamos a trabajar en la parte izquierda del circuito para despejar I. Vamos a partir sumando estos dos resistores en paralelo. Nos va a quedar en la parte izquierda un equivalente de 90 ohms. Nos importa el voltaje que pasa por este equivalente. Por divisor de tensión vamos a tener que este voltaje es igual a 9 voltios. Y por ley de voltaje Kirchhoff sabemos que este voltaje es el mismo para ambos elementos en paralelo que estaban originalmente. Nos importa la corriente que pasa por el resistor de 100 ohm. Así que despejamos I así con el valor de 9 voltios y nos da que la corriente I es igual a 90 miliamperes. Esta corriente es la que controla la fuente. La fuente vale 1000 y al multiplicarlo da que la fuente controlada vale 90 voltios en este caso. El circuito equivalente es una fuente de 90 voltios en serie con dos elementos. Entre los terminales A y B, como hay un circuito abierto, el voltaje Thevenin es igual al voltaje que pasa por el resistor de 50 ohms. Por divisor de tensión, podemos ver que el voltaje Thevenin es igual a 75 voltios. El segundo dato que nos piden es la corriente equivalente Norton. Volviendo al circuito, R va a comportarse como un cable esta vez, como un cortocircuito. Y el valor de la fuente equivalente es el mismo, así que este paso lo omitimos. El circuito equivalente que nos queda del lado derecho es igual a la fuente de 90 voltios con un resistor de 10 ohm en serie y estas dos cosas en paralelo, el resistor y el cable. Resulta que la corriente se va en su totalidad por el cable e ignora el resistor, así que el resistor se convierte en un circuito abierto, no lo consideramos. La corriente de Norton entre A y B va a ser igual a la corriente que pasa por el resistor de 10 ohm. Por ley de Ohm despejamos esa corriente y es igual a 9 amperes. El tercer dato que nos pide es la resistencia equivalente de Thevenin. Volviendo al circuito original, R se vuelve a comportar como circuito abierto y se apaga la fuente de la izquierda, que se comporta como cortocircuito. El circuito equivalente que nos queda es este. Y como no hay fuente acá, la corriente acá se anula y es igual a 0. Y como se anula, la fuente acá que está controlada por esta corriente también se anula. Así que esta fuente en consecuencia se transforma en un cortocircuito también. El circuito que nos queda entre los terminales A y B son dos resistencias en paralelo. Al trabajarlas,
se ve que la resistencia equivalente de Thevenin es igual a 8,33 ohm. Para el tercer circuito se nos solicita encontrar la potencia disipada por el resistor de 5 ohms que está acá arriba, usando método de nodos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero que nada a designar la tierra acá abajo y vamos a quedar con 3 nodos, de los cuales sabemos en el primer nodo que entra el valor de la fuente. En este caso, el V1 que usaríamos en las variables es conocido. Entonces quedamos con las variables V2 del segundo nodo y V3 del tercer nodo. Vamos a asumir que todas las corrientes al momento del análisis son entrantes y positivas. Eso nos va a facilitar los cálculos. En el nodo 2, si analizamos, nos entra la corriente que viene desde V1, que en este caso tiene el valor del voltaje de la fuente. Queda V2 menos 500 partido por el resistor de 4. Después vamos a analizar el que viene desde el nodo 3, que es V2 menos V3 partido 2. No sabemos el valor de V3. Y el tercero es el que viene desde la Tierra. Como la Tierra es 0, queda el V2 solo partido 3. Eso igual a 0. Analizando el nodo 3, repetimos el proceso y esta vez asumimos este particular que es positivo también. Fíjese bien. Primero desde el nodo 1 sería el valor de la fuente partido en las resistencias que están en serie, que sería la suma. V3 menos 500 partido 11. Luego vemos desde el nodo 2 hacia el nodo 3. V3 menos V2 partido 2. Luego desde la Tierra, que es 0, pero tenemos una suma de dos resistencias en serie. V3 partido 6 igual a 0. Si analizamos ambas variables, V2 y V3, y las juntamos, nos quedan estos datos. V2 por un paréntesis menos V3 partido 2 igual a algo. Y en el nodo 3, menos V2 partido 2 más V3 paréntesis igual a 500 partido 11 también. Si ordenamos esto como una matriz, nos queda de esta forma. Y al hacerlo, podemos despejar los valores de V2 y V3. Siendo V2 igual a 205,75 voltios y V3 a 195,79 voltios. Para encontrar la potencia disipada, en el resistor de 5 ohm hay que ver su corriente. Entonces, sabemos el valor de voltaje que justo necesitábamos, que es V3, y al despejarlo queda 27,655 amperes. Fíjese bien, para encontrar la potencia tenemos que multiplicar esta corriente que encontramos al cuadrado por el valor del resistor mismo, que es 5 ohms. Al hacerlo nos queda la potencia disipada por el resistor, que es 3824 watts. En el cuarto y último ejercicio se nos pide encontrar la potencia correspondiente al resistor R1, graficarla y escribir la expresión en función de señales singulares. Para eso se nos da el valor en señales singulares de las tres fuentes de corriente y del voltaje que pasa por ese mismo resistor, V0. Para hacerlo vamos a analizar por ley de corriente Kirchhoff los tres nodos que tenemos acá, 1, 2 y 3. Se ve que en el nodo 1 entra I2 y sale I1 y una incógnita que vamos a llamar IA. Al despejar IA nos da que es igual a I2 menos I1. En el nodo 3 se ve que entra I3 y entra I1, saliendo la segunda incógnita, que es IB, que en este caso correspondería a la suma de las dos anteriores, I3 más I1. Analizando el nodo 2, se ve que las dos incógnitas que acabamos de definir entran y sale I0, que corresponde a la corriente que estamos buscando. Al hacer una pequeña operación, se ve que I0 es igual a I2 más I3, que corresponde a esta expresión de acá. Ahora, vamos a pasar a la parte de gráficos. Si se ven los gráficos, el V0 que ya teníamos corresponde a una rampa, una constante, otra rampa y otra constante. I0 corresponde a varios escalones que van saltando por ahí, constantes. Al multiplicar ambas, ¿qué es lo que nos queda? Entre 0 y 1 se tiene una rampa por una constante y nos da una rampa. Entre 1 y 2 se tiene un escalón que no parte desde 80 sino desde 40, así que se tiene un salto ahí. Y entre 2 y 3 no hay nada, porque como se puede ver, la señal acá es nula. Y cualquier cosa por un valor nulo es igual a 0. La señal se nulifica desde el segundo 2 en adelante, pero se tiene un salto. Entonces, si se ve el gráfico de lo que tenemos acá, que corresponde al producto de ambas señales, se tiene entre 0 y 1 una rampa de 80, después se le resta una rampa 80 para estabilizar la señal, y después se le resta un escalón de 40 para bajar de 80 a 40 el valor. Esto se mantiene hasta el segundo 2. Ahí se le vuelve a restar otro escalón, y ahí se nulifica la señal. Esta señal, como se ve ahí, está en watts. Y eso es todo.
Hola, soy Felipe Galvez. Voy a explicar el ejercicio número 1 de la prueba 2. Tenemos el siguiente circuito donde nos dan las condiciones iniciales en el capacitor, que son 0 voltios. Nos piden encontrar el voltaje en la resistencia de 20 kiloohmios y la corriente en el capacitor. Lo primero que hacemos es un cambio de fuente, donde obtenemos el voltaje 150 voltios y una resistencia en serie de 20 kiloohmios. Observamos que tenemos dos resistencias en serie y las podemos sumar. Obtenemos el siguiente circuito reducido, donde tenemos una fuente de voltaje de 150 volts, una resistencia de 50 kiloohmios y un capacitor con 0,1 microfarados. Aplicando LKB, observamos que la suma de los voltajes del resistor más el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Con esto y observando que las corrientes de los tres elementos son iguales, podemos armar la ecuación diferencial. Sabemos que la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo. Observamos que se trata de una respuesta de estado cero, por lo tanto será un análisis de carga. Para obtener la ecuación diferencial con valores numéricos basta con reemplazar los valores. Lo vamos a seguir resolviendo de forma general. La respuesta de estado cero corresponde a la suma de la solución homogénea más la particular. Para la homogénea, que corresponde al estado transitorio, cuando en este ejercicio el capacitor se está cargando, vamos a dar una solución, K por E elevado a ST, de forma exponencial. La reemplazamos en la ecuación diferencial y obtenemos esta expresión, la cual, si asumimos un K mayor que 0, obtenemos la ecuación característica. Despejando S, tenemos que S es menos 1 partido por RC. Antes de calcular la constante K, vamos a pasar a calcular la solución particular, el cual corresponde a cuando el capacitor alcanza su estado permanente. Se cargó el capacitor. Es un valor constante, el cual, si vemos en la ecuación diferencial la derivada de una constante 0, la solución particular corresponde al voltaje de la fuente. Ahora, de forma completa tenemos que usar la condición inicial para calcular la constante K, la cual, si igualamos esto a 0 y reemplazamos T por 0, obtenemos que K es menos el voltaje de la fuente y obtenemos de forma general la solución para una respuesta de estado 0 de un circuito RC en serie con una fuente de voltaje. Y reemplazando valores obtenemos que el voltaje en el capacitor es menos 150 por E elevado a menos 200T más 150 voltios para todo T mayor que 0. Para calcular la corriente en el capacitor, que es la que nos piden, necesitamos derivar el voltaje obtenido y multiplicarlo por la capacitancia de 0,1 microfarados, obteniendo que la corriente en el capacitor es 3 por E elevado a menos 200T miliamperios. Ahora, para obtener el voltaje y la resistencia de 20 kiloohmios, basta con aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff en sentido horario, obteniendo que menos el voltaje de la resistencia más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia de 30 kiloohmios es igual a 0. Reemplazando los valores que ya obtenemos, sabemos que el voltaje de la resistencia de 20 kiloohmios es menos 60 por E elevado a menos 200T más 150 voltios. La letra B nos pide encontrar la corriente en el capacitor con una nueva entrada de fuente. Ahora, esta entrada está en función de escalón y lo que vamos a utilizar es el operador respuesta a estado cero, que representa la transformación realizada a la fuente para encontrar la respuesta a estado cero del circuito. Vamos a definir primero, nos damos cuenta que la corriente en el capacitor va a ser igual al operador o respuesta a estado cero de la nueva corriente de la fuente. También observamos que en el tiempo cero tenemos la misma corriente que teníamos en el problema anterior. Y sabemos que la corriente va a ser 3 por E elevado a menos 200T miliamperios para una entrada de T. Lo que vamos a utilizar, o sabemos que el operador respuesta a estado cero es lineal, por ende cumple las propiedades de homogeneidad y aditividad. Por aditividad, el operador respuesta a estado cero de toda esta expresión la podemos separar en el operador respuesta a estado cero de cada término. Y por homogeneidad, las constantes que multiplican a cada función escalón salen fuera del operador. Luego, por un simple cambio de variable, sabemos que el operador respuesta a estado cero de la corriente de la fuente es igual a la corriente del capacitor que buscamos. Y 7,5 por el operador z de la función escalón es la corriente en el tiempo cero. Lo mismo para esta, para 15, que es el doble, sería menos 2 por I de t menos 1, porque es en el tiempo t menos 1, y nuevamente I0 de t menos 2, porque es en el tiempo t menos 2, nuevamente 7,5. Resolvemos, obtenemos la corriente en el capacitor según todas las funciones, la cual finalmente vamos a graficar, como nos piden en el apartado C. Observamos que en el tiempo 0 parte de 3
decrece rápidamente hasta llegar a 0. En el tiempo 1, desde menos 6, crece hasta llegar a 0 exponencialmente. Y en el tiempo 2, nuevamente, desde 3 decrece hasta llegar a 0 y se mantiene así. Hola, soy Maximiliano Quesada y yo les voy a explicar los problemas 2 y 3 de la prueba 2 de teoría del circuito. El problema 2 consistía en sacar todos los valores que rondaban en base al capacitor que se encontraba aquí, que en t menores que 0 se comportaba como un circuito abierto. En este circuito, haciendo equivalencia de resistencias y un cambio de fuente, podemos llegar a un circuito que está aquí, un circuito de un voltaje en serie con dos resistencias. También podemos ver que el voltaje en el capacitor por ley de Kirchhoff es el mismo que el voltaje en la resistencia de 20K. Haciendo divisor de voltaje, podemos llegar a que el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 es de 70 volts. Después nos pedían sacar la capacitancia en el capacitor. También haciendo en t mayores que 0 podemos llegar a este circuito. Haciendo equivalencia de resistencias podemos llegar a un circuito reducido en un resistor con un capacitor. Sacamos su ecuación diferencial y su solución característica. Con los valores iniciales que tenemos, más el hecho que en t igual a 0,6, el valor del voltaje en el capacitor descendía hasta su 10% de su valor inicial, o sea, hasta 7 volts. Reemplazando y haciendo una serie de cálculos podemos llegar a una expresión que está aquí. Gracias a eso, despejando, podemos despejar la capacitancia que nos da este resultado que está aquí. Después de eso nos podían sacar el tau, que es simplemente la resistencia equivalente en este circuito reducido, más por la capacitancia que habíamos sacado previamente, y nos da este valor que está aquí. Después nos pedían la ecuación diferencial que quedaba al final, que sería simplemente reemplazar el tau y el valor inicial que nos daban antes. Quedaría esta expresión que está aquí. Después de eso nos pedían sacar la energía que hay acumulada en el capacitor en los instantes t igual a tau y t igual a 6 tau. Haciendo el reemplazo podemos llegar a esta energía en tau y esta energía en 6 tau. Por una serie de cálculos podemos llegar a que la energía entre los dos es esta expresión que está aquí. Haciendo el reemplazo podemos llegar a este valor que está aquí, a este valor final. Después, en el problema 3, nos pedían expresar los valores iniciales del capacitor y del inductor en este circuito reducido que está aquí. En t menor que 0 el circuito queda así. Por ende podemos sacar que el valor inicial del capacitor por un divisor de voltaje es el mismo que en esta resistencia. Con este voltaje tenemos 120 volts. Después nos pedían la corriente inicial en el inductor. Como es un cable, la corriente de toda la corriente de la fuente pasará por ahí. Por ende, quedamos con un valor inicial de 60 mA. Después nos pedían sacar su ecuación diferencial en t mayores que 0. En t mayores que 0, el circuito queda de esta forma cuando se abren y se cierran los switches. Por ende, podemos deducir que es este tipo de ecuación diferencial con respecto al inductor. Después, por un cambio de fuente, llegamos a la fuente que está aquí para poder tener su corriente inicial y nos damos cuenta que una ecuación diferencial de respuesta completa con los valores iniciales del inductor en IL0 en la corriente del inductor serían 60 mA y la diferencial de la corriente sería el voltaje inicial que nos había dado dividido en los henrys del inductor, sería 1,5. Después, dejándolo como su ecuación general, nos podrían sacar la frecuencia angular y la constante de amortiguamiento. Estos nos dan 40 y 50, 40 y 50, por lo que como la frecuencia angular es mayor, podemos ver que es un caso inframortiguado de respuesta completa, en la que su ecuación diferencial queda de esta forma. Con los valores iniciales de la corriente de 60 mA y su diferencial de 1,5 y su valor inicial, o sea, y su valor permanente es de 48
miliamperes, que era la fuente de corriente que teníamos antes. Después, haciendo unos cálculos para poder sacar la constante K, que era la que nos faltaba, y el ángulo, podemos llegar a esta expresión que está aquí abajo. Haciendo los cambios, podemos llegar a la constante K y a su valor de ángulo. También omega d, que es la frecuencia que se va a usar en la sinusoide, va a ser este valor que está aquí arriba, que al final sería de 30, una parte en segundos. Después, haciendo el reemplazo en la ecuación inicial que teníamos, dado que ya tenemos las constantes, nos queda esta expresión que está aquí para la corriente en el inductor. Y gracias a esto podemos hacer su gráfico, que es aproximadamente de esta forma: parte en 60 y después decae hasta 48, oscilando como la sinusoide. Siendo así, 48 su régimen permanente hasta el plano infinito. Hola, mi nombre es Pablo Estudio Figueroa y a continuación voy a explicar el desarrollo de la prueba 3. Para el primer problema usamos la siguiente relación, donde S es igual a B por I conjugado, donde nos entregan la potencia y el voltaje de la red chilena es 220 volts. Haciendo el cociente obtenemos que la corriente es 0,27 amperes. Para el siguiente ejercicio utilizamos la misma expresión, sumando los 60 más 80 que entrega el ejercicio, obteniendo que la corriente es 0,63 amperes. Para el siguiente problema, que indica que las impedancias son un fasor, eso es falso, debido a que las impedancias no dependen del tiempo ni son una sinusoide. Para el siguiente problema, la afirmación es correcta, ya que ante una entrada sinusoidal, la salida debe ser sinusoidal. Para el siguiente problema, la afirmación es falsa, debido a que el valor efectivo de una señal continua es distinto al valor efectivo de una señal alterna. Esto debido a que el valor efectivo de corriente alterna es el valor que tiene una corriente continua para producir la misma potencia que la corriente alterna. Por otro lado, la definición de valor efectivo de voltaje o corriente en alterna que produce la misma disipación de calor que un voltaje o corriente en continua. Problema 2, comenzaremos por analizar cada carga por separado. En primer lugar, la carga Z1, usamos la relación de S es igual al valor efectivo al cuadrado partido de la impedancia conjugada, obteniendo que S es igual a 580 más 774 J volt-ampere. Por ende, la potencia activa es 580 watts y la potencia reactiva es 774 volt-ampere reactivo. La carga 2, utilizamos el factor de potencia con el coseno a la menos 1 de 0.8, obteniendo el ángulo. De esa forma, con tangente del ángulo es igual a Q partido en P, obteniendo la potencia reactiva, que nos da un valor de 1.5 volt-ampere reactivos. La potencia activa que nos entregan es de 2 kW, por ende la potencia compleja es de 2 más 1.5 J volt-ampere. Para la última carga sumamos los valores de P y Q que nos entregan la carga R más L. Por ende la potencia activa es de 1 kW, la potencia reactiva es de 0.5 kVA y la potencia compleja es la suma de estas dos. Por ende, la potencia compleja total de las tres cargas sumadas es 3580 más 2764 J volt-ampere. Para la siguiente parte, que nos entregan el factor de potencia, que nos piden el factor de potencia, usamos la relación de factor de potencia es igual a P partido en el módulo de S, obteniendo que el factor de potencia es 0.79, inductivo debido a que Q es mayor que 0. Para la siguiente parte nos piden calcular la corriente, usando la siguiente relación, donde S es igual a B por I conjugado, obteniendo que I es igual a 16.27 menos 16.6 J. Esto en polares es 20.58 ángulo menos 37 amperes, lo cual nos va a servir para el siguiente punto, donde le restamos el 10% al módulo de la corriente para obtener un Q nuevo, para obtener también un nuevo factor de potencia. Donde el Q nuevo lo vamos a obtener con la raíz de S cuadrado menos P cuadrado, obteniendo 1946.26 volt-ampere reactivo. Luego Q sub C va a ser igual al Q antiguo menos el Q nuevo, obteniendo 826 volt-ampere. Luego calculando el valor de la capacitancia del capacitor que se conectó en paralelo es de 5.4 microfaradios. Por último, que nos pide calcular el nuevo factor de potencia con el Q obtenido, usamos la relación de P partido en el módulo de S, obteniendo el nuevo factor de potencia de 0.8.
Problema 3, pasamos al circuito de dominio fasorial. Luego hacemos transformación de fuente aquí, obteniendo dos fuentes de corriente, las cuales sumaremos, obteniendo este circuito. Luego reducimos estos dos elementos en paralelo, estos dos en paralelo, y volvemos a hacer una transformación de fuente de esta fuente con este elemento, obteniendo el siguiente circuito con estos elementos en serie, obteniendo este circuito, del cual podemos obtener la corriente solamente por ley de Ohm, teniendo que la corriente de este circuito es 0.235 más 0.53 J amper. Para calcular la corriente que circula por el inductor, primero calculamos por divisor de tensión el voltaje en el inductor y luego por ley de Ohm la corriente, obteniendo 2.789 ángulo menos 102. Eso pasándolo a dominio del tiempo con la frecuencia que es 2 radianes partido segundo, tenemos que la corriente en el inductor es 2.789 coseno de 2t menos 102.97 amperes. Luego, para comprobar esto por superposición, apagamos la fuente de corriente donde queda un circuito abierto y calculamos la corriente, lo cual nos da 1.395 ángulo menos 102. Luego apagamos la fuente de corriente quedando un cable donde nos queda este circuito. Calculando la corriente nos da que es 1.395 ángulo menos 102. Luego sumando las dos corrientes nos da que es 2.789 ángulo menos 102. Podemos concluir que esto es correcto debido a que las dos corrientes nos han dado el mismo valor. Justo.